Hola, soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña y vamos con una nueva clase de control del movimiento. En este caso es la tercera sesión y la estamos grabando desde el Centro Cívico de Monte Alto. Para la clase de hoy lo único que vamos a necesitar es un poquito de espacio y nos sirve hacerlo en una cama, en una alfombra o si tenemos alguna colchoneta, nos vale en una colchoneta. Cuando tengamos el material nos ponemos a ello. Muy bien, pues comenzamos con nuestra clase de control de movimiento de hoy. Antes de comenzar, deciros que en la descripción del vídeo tenemos un documento que os he preparado que nos va a hablar de todos los problemas que acarrea para nuestra espalda una mala postura, una mala higiene postural o los vicios posturales que tenemos. Es un documento que he sacado de documentos de otra gente, ¿vale? Que es muy interesante que le echemos un vistazo, sobre todo a algunos apartados que nos hablan de posturas típicas que hacen que tengamos problemas de espalda. Veréis como muchos de esas posturas malas las cometemos todos, incluso yo, ¿vale? Y es lo que tenemos que tratar de mejorar. Para ello va a ser la clase de hoy, una clase en la que vamos a trabajar todo el tiempo abajo, exceptuando el calentamiento, en la colchoneta o en una cama tumbados para mejorar nuestra posición de espalda, para trabajar, para fortalecer todos los músculos y las articulaciones que conllevan los movimientos de espalda y a su vez para protegernos. Pues entonces vamos con ello. Empezamos con el pie derecho en el suelo haciendo círculos con el tobillo bien amplios. Recordar que muchos de esos problemas que tenemos de espalda vienen de vicios posturales, que son muy difíciles de cambiar. Entonces tenemos que ir poquito a poco concienciándonos, corrigiéndolos, para al final, cambiamos el sentido, tomar como hábito el hacerlo bien y no el hacerlo mal. Veréis cómo si hacemos poquito a poco caso a estas cosas, cambiamos de pierna, vamos a ir notando esos dolores cómo desaparecen, ¿vale? Muchos son por estar en una posición, ya no digo nada si trabajamos delante de un ordenador, que ahí ya solemos tener mal los brazos, el cuello, la espalda, es un combo de todo. Cambiamos el sentido, así que echamos un vistacito a la descripción que nos va a dar muy buena información. Muy bien, vamos ahora a ponernos 30 veces de puntillas. Perfecto, vamos ahora a hacer 30 sentadillas con las piernas juntas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Agarramos las rodillas y vamos haciendo círculos a un lado. Hacemos los círculos al otro lado. Círculos hacia afuera a la vez con las piernas. Las dos hacia afuera. Las dos hacia adentro. Perfecto. Vamos a separar un poquito las piernas, manos en la cintura y vamos haciendo, no van a ser círculos, vamos a ir lanzando la cadera a un lado, al otro. Fijaros que mis hombros varían muy poco de posición, ¿eh? Muy bien, vamos ahora, como estuviésemos bailando una jota, a un lado, al otro, intentando que nuestra cadera quede quieta con las piernas. Ahora suelta la cadera a un lado y al otro. Muy bien, abrimos un poquito las piernas, vamos suavemente a un lado y al otro, como si fuésemos el péndulo de un reloj. Perfecto. Vamos con nuestras manos, hacemos giros hacia afuera con las muñecas.
Adentro. Flexión, extensión de codos. Muy bien, manos en la cintura, hacemos círculos adelante. Atrás. Perfecto, vamos ahora a elevar 20 veces nuestros hombros. Perfecto. Con la cabeza hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Vamos a estirar, adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar la puntera del pie. Cambiamos, adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar la puntera manteniendo la rodilla extendida. Muy bien, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las rodillas juntas, la espalda extendida, bien estiradita, bien recta. Vale, no os dobléis, manteneros bien erguidos. Cambiamos de pierna. Muy bien, abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos un poco más atrás entre las piernas. Las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo.
derecha, izquierda, atrás, muy bien, vamos ahora a continuar trabajando en el suelo, ¿vale? Entonces, para ello, yo he cogido una toalla, nos vale una alfombra, una colchoneta, una toalla, o incluso si queréis hacerlo encima de la cama, podríamos. Lo que vamos a hacer es, tener en cuenta que necesitamos un espacio en el que extender tanto brazos como piernas. Cuando tengamos ese espacio no hay ningún problema. Empezaremos trabajando boca arriba. Bien, vamos a explicar rápidamente nuestra espalda, cómo tiene que estar colocada cuando estamos tumbados, ¿vale? Tenemos que intentar evitar ese hueco que se nos suele generar a veces en la zona lumbar. No sé si veis por ahí los dedos, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un movimiento que nos va a dejar la espalda bien apoyada en la colchoneta. Vamos a elevar la cadera, ¿vale? Y desde aquí bajamos la zona dorsal, la zona lumbar y dejamos ahora ya apoyada la cadera. Desde aquí tendríamos nuestra espalda bien apoyada. Aún así, si alguno o alguna por algún problema de una cifosis, una lordosis, ¿vale? Problemas de espalda, pequeñas deformidades que tenemos, nos queda mucho hueco, podéis colocar, si no, una toalla doblada un poco para salvar ese hueco. Bien, desde aquí vamos a ir con el primer ejercicio, en el cual vamos a tratar de mantener siempre nuestra espalda bien apoyada en el suelo y vamos a ir moviendo tanto piernas como brazos. Vamos a empezar primero por los brazos. Vamos a empezar, extendemos piernas, extendemos brazos y desde aquí vamos a ir moviendo los brazos, procurando que no se mueva nuestro tronco, ¿vale? Y empezamos moviendo brazos. Este primero va a ser fácil, ¿vale? El de las piernas ya nos va a costar un poquito más y luego vamos a hacerlo doble, tanto brazos como piernas a la vez, ¿vale? Dejamos brazos abajo y ahora vamos con las piernas. Aquí ya tenemos que tirar de abdominal mucho más, ¿vale? Apretamos bien y desde aquí colocamos las piernas, vamos levantando una, otra. No vayáis a lo loco por el esfuerzo que hay que hacer para no descolocar vuestra cadera y vuestra espalda, ¿vale? Vamos a ir despacito, yo no tengo ninguna prisa. Alguno me dice, Miguel, es que no doy subido. No pasa nada, subes una, bajas, subes otra, bajas. Venga, vamos allá. Abajo, notaréis que ya por aquí se nota más. Y vamos ahora con brazos y piernas. Desde aquí, ahora sí que vamos a ir tranquilos, ¿vale? Extendemos bien y va a ir brazo derecho, pierna izquierda arriba. Cambiamos, brazo izquierdo, pierna derecha arriba. Lo más importante, no mover nuestra espalda, dejarla soldada al suelo, ¿vale? Tenemos que ir acostumbrándonos a segmentar los movimientos, es decir, trabajar únicamente con el segmento de cuerpo con el que quiero moverme, ¿vale? Si quiero mover brazos y piernas, van solo brazos y piernas. No va brazo, pierna, tronco, cabeza, solo el segmento que quiero utilizar. Vamos ahora 5 veces con las dos a la vez, suave, la cabeza dejarla pegada en el suelo. 1, suave. 2, suave. 3, 4 y 5, perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Ahora vamos a colocar las piernas, así, ¿vale? Apoyadas en el suelo, en la colchoneta, en la cama, donde estemos. Y desde aquí voy a elevar una de ellas, la voy a colocar como si estuviese la pierna en una silla. Y desde aquí voy a llevar adelante, doblo, adelante, doblo. ¿Qué es lo más importante? Mantener el tronco quieto y la pierna que no está en movimiento también quieta. Vamos a hacerlo
15 veces con una pierna, 15 veces con la otra. Al igual que cuando hacemos ejercicios de yoga, ejercicios de pilates, vamos a controlar bien nuestra espalda, que esté bien protegida. Hacéis un poquito de fuerza, la controláis un poco para mantenerla en su sitio. Vamos allá, venga, 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora para completar las 20 vamos con las dos a la vez 5 veces. 1, despacio. 2, 3, 4, que no se os despegue la espalda, y 5, perfecto. Soltamos un poquito piernas y vamos ahora a colocarnos en cuadrupedia, ¿vale? A 4 patas. Me coloco a 4 patas y desde aquí vamos a ir con un ejercicio de movilidad de nuestra columna. Lo más importante es cómo nos colocamos. Me voy a colocar de frente primero para que veamos cómo colocarnos. Las rodillas tienen que estar abiertas la distancia de la cadera, ¿vale? Entonces yo, cadera, recto, rodillas. Me echo adelante y los brazos tienen que estar separados la distancia de los hombros y estar justamente el brazo debajo del hombro. Una vez que estamos en esta posición, voy a hacer lo siguiente, voy a doblarme como si quisiese mirar las rodillas, ¿vale? Cuelgue todo y extendemos, ¿vale? Me pliego todo lo que puedo, extiendo todo lo que puedo. Lo más importante va a ser el cuello. A la hora de moverlo no vamos a forzar de más. Voy a llevar suavemente el cuello, ¿vale? No me peguéis un tirón, sino que es suavemente, doblo, suavemente, extiendo, doblo, 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 extiendo, una más, doblo, extiendo. Bien, ahora vamos a dejar nuestra espalda quieta, bien clavada ahí, y quien se va a mover va a ser la pierna. Vamos a intentar lo que os decía antes de segmentar. Yo quiero trabajar solo con la pierna, con lo cual es la pierna la única que se va a mover. El resto de mi cuerpo va a generar cierta tensión para mantener bien la posición. Vamos para allá. Llevamos arriba y vuelve. Despacio. 2. Vuelve. 3. Vuelve. Fijaros que no se mueve ni un pelo del resto, ¿eh? 4. Vuelve. 5. Vuelve. La espalda como una tabla. 6. Vuelve. 7. Vuelve. 8. Vuelve. 2 más. 9. Y 10. Perfecto. Vamos con la otra pierna. 1. Vuelve. 2. Vuelve. 3. Vuelve. 4. Vuelve. 5. Vuelve. 6. Vuelve. 7. 8.
9 y 10. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. En el siguiente movimiento lo que vamos a hacer es trabajar un poquito el equilibrio. Para ello vamos a colocar las manos y las piernas como estábamos, pero vamos a ir levantando ciertos segmentos y nuestra espalda, haciendo pequeñas contracciones, va a ser la que nos va a ir equilibrando. Bien, comenzamos de la siguiente forma. Vamos a llevar una mano, en este caso la mano izquierda, delante y aguantamos en esa posición, buena posición de espalda, como si fuese una tabla. Perfecto, cambiamos. Cambiamos, ahora una pierna bien estiradita, acordaros de vuestra espalda, mantenerla clavada en su posición. Cambiamos. Muy bien, vamos ahora a trabajar más el desequilibrio. Aquí va a moverse un poquito la espalda, ¿vale? Pero intentar que sea lo menos posible. Vamos a llevar, fijaros, la mano izquierda y la pierna derecha. Vamos de forma alternativa, llevamos las dos arriba. Aquí no hay ningún problema para aguantarse. Y en medida de lo que podáis, vais a ir levantando la puntera del pie izquierdo, que es el que está en el suelo. Perfecto, cambiamos. Vamos a levantar pierna izquierda, brazo derecho. Nos mantenemos en equilibrio. En medida de lo posible, levantáis la puntera del pie derecho. Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos boca arriba ya y trabajar desde ahí boca arriba. Vamos a empezar de la siguiente forma. Yo desde aquí voy a colocar las manos detrás de la nuca y vamos a llevar nuestro cuerpo, ¿vale?, muy despacio hacia arriba de la siguiente forma. Yo voy a subir con la espalda y con el cuello recto. Imaginaros que tenemos un palo que nos atraviesa por la cabeza, sigue por el cuello y sigue por la columna vertebral. Entonces tiene que ir todo junto sin doblarse. Yo desde aquí voy a elevar. Fijaros que no voy a elevar mucho, Elevo 2-3 centímetros, aguanto en esa posición y luego voy a bajar. Son unos abdominales muy suaves que nos van a venir muy bien para nuestra espalda. Entonces vamos a hacerlo 10 veces. Subimos, aguantamos arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. 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 Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos la mitad, venga que no queda nada. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Quedan 3. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos con la última. Arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a ir llevando las rodillas a un lado y al otro para soltar un poquito la zona lumbar, que a lo mejor la notáis un poquito cargada.
Vamos a ir ahora con el último ejercicio de hoy, en el cual vamos a hacer círculos con nuestros brazos. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que desde aquí el brazo haga el siguiente movimiento. ¿Vale? Lo voy a hacer con los dos brazos a la vez, es igual de un lado que del otro. Voy a ir al lateral, como si lo pusiésemos en posición de cruz, va rozando el suelo para cuando está cerca de la pierna subir y hacer un buen círculo. Un poquito más de la posición de la cabeza es cuando bajamos, ¿vale? No buscamos llevarlo del todo hasta aquí. Vamos a empezar solo hasta aquí y voy haciendo círculos y arriba. Círculo y arriba. Y lo más importante es que no se puede mover el resto de nuestra espalda, de nuestro tronco, ¿vale? La cabeza no se puede mover, las piernas tampoco. Perfecto. Vamos ahora a estirar. Para ello ya nos colocamos de pie. Dejamos a un lado material. Vamos a empezar primero soltando un poquito la espalda. Abrimos piernas, nos dejamos caer sin ningún tipo de esfuerzo. Muy lentamente nos movemos pendularmente a un lado y al otro. Muy bien, vamos a juntar las dos piernas y vamos a ir bien abajo sin doblar las rodillas. Vamos allá. Desde esta posición doblamos la rodilla izquierda, la derecha queda extendida y fijaros que los pies están juntos. Vamos bien abajo desde esta posición. Cambiamos, doblamos la derecha, extendemos la izquierda, vamos bien abajo. Muy bien, abrimos bien las dos piernas, vamos abajo. Las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues hasta aquí la clase de control del movimiento de hoy. Espero que os gustase y continuamos el próximo día. Hasta luego.